eso no es un nombre porque sí, es decir, la información pública es pública, debe ser pública, y si no es pública se presta para la corrupción, se presta para para la corrupción, para que los gobernantes hagan lo que les convenga a ellos sin pensar en la ciudadanía, pero además porque la falta, la opacidad en la información muchas veces se deriva en una violación de derechos humanos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Historias Uniandinas. Hoy estamos con una invitada de lujo con la que queríamos conversar hace rato, Elizabeth Ungar, politóloga y una persona que ha trabajado mucho por el derecho a la información y por la transparencia en este país. Vamos a conversar sobre el paso de Elizabeth por la Facultad de Ciencias Sociales, por el Departamento de Ciencia Política y por la universidad en general. Gracias, Elizabeth, por estar acá con nosotros. No, para mí es un gusto enorme. Chévere. Quiero empezar preguntándote por lo más básico, y es ¿cuál es tu primer recuerdo de la Universidad de los Andes? El primer recuerdo de la Universidad de los Andes son las escaleras y el bobo, porque ustedes saben cuál es el bobo, ¿no? El Departamento de Ciencia Política quedaba arriba, y entonces todos los días nos tropezábamos con el bobo y con múltiples escaleras, pero la verdad es que yo nunca dudé de estudiar ciencia política. ¿Cómo fue esa historia? Mi papá, emigrante por la guerra en Austria, siempre fue un hombre muy político, en el sentido de que hablaba mucho de política, vivía súper enterado siempre de lo que pasaba en todas partes del mundo, pues en Austria por supuesto, pero también en Colombia, pero nunca me dijo estudia ciencia política. Entonces cuando yo empecé a explorar qué estudiar, dije no, pues ciencia política, y ahí me quedé. Yo fui de la segunda generación, de la segunda camada de politólogos de la universidad. Wow. ¿En qué año entraste a la carrera de ciencia política? Creo que eso fue, yo me gradué en el 74, creo. No recuerdo así súper bien, pero sí. Y bueno, ahí estudié ahí. Me encantó y me sigue gustando muchísimo. Después me fui a hacer una maestría en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y bueno, después volví y me volví a enganchar en la Universidad de los Andes como investigadora, como profesora, y bueno, todos mis hijas, mis sobrinos, mis nietos han sido uniandinos. Mi padre fue cofundador de la universidad, entonces pues la llevo en el alma, sin que, pues no es una universidad perfecta, pero la verdad sí la llevo en el corazón. Y bueno, y me gustaba mucho trabajar, pues la enseñanza, me gustaba mucho enseñar. Elizabeth, antes de que nos cuentes esa parte tuya como docente, quiero que me cuentes cómo era el Departamento de Ciencia Política cuando tú entraste, porque entiendo que el departamento estaba empezando, estaba construyéndose en ese momento. Sí. ¿Cómo era el Departamento de Ciencia Política en ese momento? Perdón, ese departamento lo fundó Fernando Cepeda y Mario Latorre. Sí. Y pues era allá arriba, en el Cucurucho, y había varios profesores extranjeros, sobre todo norteamericanos, y bueno, así comenzó el Departamento de Ciencia Política, y la verdad ¿Muchos estudiantes o no, pocos? éramos muy poquitos.
siempre fuimos más mujeres que hombres en mi época, no sé cómo será ahora, y no, éramos poquitos, y la universidad era muy pequeña en la cantidad de alumnos, en el campus, y había una especie de relación de amistad, de amigos con los profesores y con los compañeros, que no eran muchos en ese momento. Entonces ahí comencé. ¿El departamento ya estaba dentro de la Facultad de Ciencias Sociales o eso cómo era la relación? Sí, pero era el Departamento de Ciencias Sociales en ese momento. Departamento de Ciencias Sociales. Sí, siempre fue el Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, ahí fuimos avanzando y avanzando. ¿Recuerdas en ese momento algún profesor o profesora que dijeras, hijo de pucha, esto me interesa? Dora Rotlisberger, claramente. Dora Rotlisberger. Porque era apasionada por lo que hacíamos, por lo que ella hacía, por su trabajo, por su docencia. Y bueno, eso fue es decir, ella me marcó mucho en mi vida. Bueno, y después muchos otros, Mario Latorre también, muchísimo. Sí, bueno, después, al cabo de los años, Francisco Leal. Claro. Pero no, fueron muchas personas y además, a diferencia de muchos de mis compañeros de carrera, en mi casa nunca me cuestionaron por qué ciencia política. En cambio, sí había varios en ese momento que les preguntaba, pues que sus padres decían, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y para qué le sirve? Y usted no va a salir con nada, en fin. Pero no, a mí la verdad nunca me cuestionaron por qué estaba en ciencia política y nunca me arrepentí de haber estudiado ciencia política, la verdad. Y entonces fue el paso a hacer la maestría en Wisconsin-Madison, que entiendo que fue una maestría en sociología jurídica. Sí. ¿Eso fue ahí pegado a cuando te graduaste y cómo tomaste la decisión de hacer esa maestría específicamente? ¿Qué te gustaba? Fue Fernando Cepeda el que me impulsó, me dijo, pues yo le ayudo a que consiga una beca en la universidad, o pues la recomiendo, y así fue, y me fui, que fue también una experiencia muy grata. Era un campo afín, pero distinto a la ciencia política en la que veníamos estudiando, pero fue también una experiencia maravillosa. Cuando volví, llegué a trabajar inicialmente en el CIDER. Okay. En el CIDER. ¿Como investigadora? Como investigadora, no, como investigadora. Y después, al cabo de no me acuerdo, 1 o 2 años, no, de 1 año tal vez, comencé a ser profesora. Pregunta, ¿llegaste como investigadora al CEDER de qué? ¿De qué temas? ¿Investigadora? ¿Qué investigabas? Trabajamos muchos temas, en ese momento fuimos de las personas, creo que pioneras en el tema de la migración de colombianos a Venezuela, las vueltas que da la vida. Y hace poco me encontré pues la investigación que hicimos en ese momento, pero... ¿Que era más o menos en qué año? ¿De qué año estamos hablando? Pues yo me gradué en el 74, por ahí 76, 77. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue. Me gustaba mucho, fui consejera de estudiantes. Bueno, yo no sé si venga al lugar lo que voy a decir ahora, uh-huh. Pero el lunes de esta semana, o sea, el viernes de la semana pasada, uh-huh. Fortuitamente me encontré con un exalumno mío y me dijo, pues yo me acordaba mucho de él por varias razones, no porque fuera muy buen alumno, pero porque precisamente me recordé de eso por el tema de la consejería. Yo fui consejera de él, cosa que me encantaba hacer.
Entonces me encontré con él fortuitamente frente a un restaurante y me dice, bueno, fue un abrazo muy, muy cálido y me dice, Elizabeth, ¿vamos a almorzar un día de estos? Le dije, claro. Entonces me invitó la semana pasada o esta semana, no me recuerdo bien, a almorzar y me dijo algo que me conmovió profundamente porque me dijo que, pues, que yo lo había sacado adelante porque él pues, había tenido problemas emocionales complejos. Obviamente yo lloré, que no me cuesta ningún trabajo, pero... y estas son cosas muy gratas, pero además emprendimos, pues yo dictaba, pues yo daba clases sobre política colombiana, sobre partidos políticos, sí, básicamente eso, pero también dirigía tesis de los estudiantes de pregrado, después de posgrado, pues del posgrado, pero y pues hacía investigación. Esto ya es ya habías pasado del CIDER a ciencia política. Sí, ya había pasado a ciencia política cuando el proceso 8000 decidimos hacer un proyecto que estoy casi segura que todavía existe, que es Congreso Visible. Sobre eso te iba a preguntar ahorita. Y Congreso Visible fue una experiencia absolutamente maravillosa, innovadora, donde hacíamos el seguimiento a los congresistas pues en un Excel rudimentario, y eso se volvió realmente una fuente de consulta para muchísima gente. ¿Cómo surgió la idea de Congreso Visible? Porque comenzamos a ver, yo estaba trabajando en una investigación sobre los partidos políticos, ahí surge el proceso 8000, todo el tema pues del narcotráfico, bueno, en fin. Y en ese momento decidimos investigar o explorar la hoja de vida de los congresistas, qué hacían, cómo lo hacían. Y bueno, esto comenzó a volverse un ejercicio muy grande. Comenzaron, la Fundación Social nos ayudó muchísimo en ese momento, el diario El Tiempo también, y después se fueron juntando diarios de muchas ciudades y departamentos. Bueno, y logramos sacar para las elecciones siguientes, la primera edición, no era en físico, todo era virtual, pero pues varios periódicos en el domingo, el sábado y el domingo previo a las elecciones sacaron toda la información, los periódicos nacionales, los de Senado y los periódicos regionales de Cámara, y en total durante 2 domingos seguidos salieron como 1 millón de ejemplares en todo el país. Bueno, eso fue... Con información sobre los candidatos. Sobre los candidatos, sobre qué proyecto, qué temas estaban trabajando, etcétera. Y bueno, ahí nos pasaron unas cosas muy divertidas porque, por ejemplo, llegó una candidata un día a la oficina y me dice, furiosa, y me dice, Elizabeth, yo no mandé la información, pero usted me tiene que incluir. Y le dije, no, ya cerramos porque salía al poco tiempo. Entonces me dice, bueno, salió furiosa. Y bueno, finalmente pues no salió en esa, una persona que hoy en día es relativamente activa en política. Y otra anécdota muy divertida es, la cuento porque es que de verdad es muy divertida. Un día me llama un congresista y me dice, doctora Elizabeth, ¿cómo está? Le dije, señor fulano de tal o senador fulano de tal, ¿cómo le va? Me dijo, no, es que quiero reunirme con usted porque pues quiero que revisemos la información que usted
que usted publicó. Y le dije, no, pues con mucho gusto, yo o voy a su oficina o usted viene a la mía. Y me dice, ay doctora, pero ¿por qué tanta formalidad? Le dije, pues porque así es, yo no. Y me dice, ay doctora, mire, yo la invito a almorzar en la fragata, mamita, yo la invito a almorzar en la fragata. Yo, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, pero esas son anécdotas, pero bueno, eso la verdad se convirtió en un proyecto emblemático para muchos países de la región. En ese momento nos financió durante muchos años una entidad norteamericana que se llama el National Endowment for Democracy, que pues es de origen bipartidista, y nos ayudaron durante muchos años, bueno, y la Fundación Social y los medios de comunicación. Y bueno, eso, y en varios países se duplicó esa experiencia. Entonces, sí, eso fue, digamos, como el inicio de los temas de transparencia. Te pregunto antes de seguir, porque quería justo hablar sobre Congreso Visible y ya quiero que ahondemos más en eso, pero el periodo antes, o sea, como esos años previos, tú te vinculaste, nos decías, a la universidad después de volver casi al 76, 77, y fueron al menos 20 años hasta la década de los 90, tú trabajando como profesora e investigadora de ciencia política. ¿Cómo recuerdas ese cambio, si hubo un cambio de un departamento pequeño con pocos estudiantes? No, total. ¿Cómo fue eso? Sí, los primeros años éramos muy poquitos, pero no se esperaba más. Después empezó, digamos, llegaron bastantes profesores extranjeros, norteamericanos y un par de ingleses, y ellos, sobre todo para el tema electoral, de elecciones y esas cosas, pero hubo un par de semestres, no sé si un par o más, donde pues casi nos cierran. ¿Por la falta de quórum? Por la falta de quórum, exactamente. Pero bueno, ahí se logró salir adelante. En ese momento la directora era Dora, después el director fue Gabriel Burillo durante muchos años también. Bueno, siempre estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, sí. o lo que era antes la Facultad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Sí. Ya. Y empezó a haber, o sea, hubo un momento donde estuvo en crisis y casi lo cierran, pero ¿cuándo fue el repunte? Porque desde que cuando yo estuve y pasé por el departamento de Ciencia Política, recuerdo que era uno de los departamentos con mayor número de estudiantes de la facultad, y no sé, ese cambio, ¿cómo se dio? ¿Recuerdas? Yo creo que también era la situación política del país, pero también era yo creo que como un interés de explorar algo nuevo. Uh-huh. Yeah. Ahora, muchos papás se aterraban, de verdad. Y parte de la consejería que yo hacía muchas veces era decirle a los estudiantes que venían y decían, no, es que mi papá no quiere, o mi mamá no quiere, o lo que sea, cualquier persona de la familia, que yo siga estudiando ciencia política porque eso no sirve para nada y no voy a tener de qué vivir. Y yo les decía, mire, haga lo que usted... bueno, además, porque mi papá es médico, o es ingeniero, o es arquitecto, y entonces quiere que siga los pasos de él o de ella. Pero no, llegó un momento en que sí, había bastantes estudiantes, pero además hubo varios años en que el departamento era el único departamento o facultad, departamento de ciencia política en Bogotá, en Colombia. Entonces, eso obviamente ayudó mucho a popularizar, en el buen sentido de la palabra, la profesión. Ya. Y bueno, ahora sí, siguiendo en el tiempo, decías que el tema de la transparencia llegó por alrededor de los años de que fundaran Congreso Visible. Esos intereses tuyos por la transparencia, ¿vinieron desde ahí o ya venían desde antes? ¿Cómo es esa historia tuya? No, eso fue... Con la transparencia. No, eso fue realmente
Sí, lo de Congreso Visible fue como, no sé, como una necesidad de entender lo que estaba pasando en la política en Colombia. Pues nosotros como politólogos y estudiosos de los temas, nos preocupaba mucho lo que estaba pasando en ese momento. Nos sigue preocupando, pero nos preocupaba mucho lo que estaba pasando en ese momento y entendimos que parte del problema estaba en la corrupción, en el Congreso, porque pues recuerden ustedes que varios narcotraficantes entraron al Congreso de la República en ese momento. Entonces eso pues era escandaloso, y eso demostraba que había nexos muy cercanos entre varios o muchos o pocos congresistas y actividades ilegales. Sí, eso fue, y hoy en día sigue siendo un referente de la investigación sobre el Congreso, pero así como se reprodujo en varios países, varias organizaciones en Colombia también han asumido eso. Entonces, por ejemplo, está La Silla Vacía, está varias ONGs que se dedican precisamente a hacerle ese seguimiento a las actividades del Congreso. Otro evento que fue importante políticamente para el país, que te debió tocar cuando tú eras profesor acá, fue la constituyente y claro. La producción de la nueva constitución. Claro. ¿Cómo recuerdas eso desde acá? No, antes de eso, no, eso fue antes, creo, fue la toma al Palacio de Justicia. Claro. Nosotros estábamos arriba en el Cucurucho y de golpe nosotros veíamos lo que estaba pasando, pues lo que estaba pasando no, pero sí veíamos mucho humo, mucho ruido, pues muchas balas, bueno, todo lo que sabemos que pasó, y eso fue aterrador, eso fue aterrador. Entonces sí, eso nos impactó muchísimo, muchísimo. Es que me acuerdo, estábamos en la oficina de Dora, porque de ahí se veía todo hacia abajo, pues hasta la Plaza Bolívar, y eso fue tremendo. Después, con la Asamblea Nacional Constituyente, pues hubo reacciones distintas. Yo en ese momento era activista. Yo fui activista de Firmes. Sí. Firmes era un movimiento de izquierda, centro-izquierda, pero que abogaba por la no violencia. Entonces, claro, para mí el tema de la constituyente pues era un bocado de cardenal, porque yo fui relatora de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, sí, yo me involucré mucho con ese tema. ¿Por tu papel como activista o por ser profesora acá? ¿Cómo terminaste siendo relatora? Yo creo que por los dos. No, pero no por ser activista, la verdad. Yo creo que era más por mis actividades, por mis intereses. Y sí, porque me llamaron yo no era la única relatora, pero fui relatora de varias de las comisiones, y bueno, me divertía mucho. Pues me divertía, es un poco irónico decirlo, pero me interesaba muchísimo, me interesaba muchísimo, y sí, fue una etapa, fue una época maravillosa, que recuerdo muy bien. Yo ya llevaba varios años en la universidad, y bueno, después se fueron dando otras cosas. Empezamos, después de Congreso Visible,
después de Congreso Visible, durante Congreso Visible empezamos a trabajar con la misión de observación electoral y empezamos a hacerle seguimiento a los procesos de elección de los magistrados de las altas cortes. Y bueno, eso también fue una experiencia muy, muy interesante. Trabajamos con 4 colegios de la Sabana de Bogotá, donde hicieron elección visible de ellos. Pues para la elección de los consejos estudiantiles nos pidieron que hiciéramos pues como veeduría a esas elecciones y trabajando con los propios estudiantes. Y eso fue maravilloso, fue fantástico, entre otras razones porque en muchos casos se reproducía la práctica de hacer favores o de regalar cosas de los candidatos a los estudiantes. Entonces eran galletas y les regalaban dulces o los papás les mandaban no sé qué. Entonces fue fascinante eso también de ver eso y de tratar de que entendieran pues que así no se hace la política o no se debe hacer la política. Eso fue genial también. Bueno, me voy a devolver a una cosa que se me había olvidado por completo, pero que me parece que es muy, muy clave. Uh-huh. No me acuerdo el año, pero pues yo ya estaba, pues ya era profesora de la universidad y empezamos a organizar unos grupos de trabajo de varios departamentos y facultades. Había ingenieros, arquitectos, abogados, antropólogos, politólogos, y hacíamos trabajo en los barrios, del sur. Pues claro, el sur era más cerquita de lo que es ahora, pero del sur. Y eso fue una experiencia maravillosa y también creo que fue muy pionera. Eso no me lo inventé yo, eso se fue armando. Yo, si me dices quién se inventó eso, no me acuerdo. Es decir, no, se fue armando como unos grupos en diferentes facultades y eso fue maravilloso también. Eso nos ayudó a como a entender mejor pues cómo funciona la política en el país. No solamente eso, también cómo integrar a la universidad. Yo creo que este fue el primer, me atrevería a decir que fue el primer, pero no pongo la mano al fuego, trabajo realmente interdisciplinario que hubo en la universidad, pero con impacto hacia afuera. Entonces eso también fue genial. Pasan los años, yo tengo que tú también fuiste entre el 95 y el 96 directora del Departamento de Ciencia Política, luego viene lo de Congreso Visible, y entonces ahí sí te quiero empezar a preguntar cómo empezó a llegar a ti esta como vocación por la transparencia y por la información, porque luego la historia, digamos, Transparencia por Colombia, que fue la fundación que tú dirigiste hasta hace poco, apareció en 1998 el capítulo de Colombia, ¿sí? Sí. Eso, ¿cómo es esa historia? Esa historia es que precisamente cuando estábamos haciendo el seguimiento a las hojas de vida de los magistrados de las altas cortes, Corte Suprema, todas las cortes, Consejo de Estado, en fin. ¿Cómo se llama esta ONG? Bueno, teníamos una reunión ahí, ellos siguen trabajando en temas de justicia. Uh-huh. Y nos íbamos a ir allá a la sede de ellos, llegamos temprano y yo me encontré con la directora de Transparencia. Ya habíamos comenzado a hacer trabajo con Transparencia por Colombia, que se había unido se había unido a los ejercicios de hacerle seguimiento al Congreso y sobre todo los temas de financiación política. Claro. Que sigue siendo como uno de los fuertes de Transparencia. La entonces directora de Transparencia me dijo,
oye, yo me voy a retirar de Transparencia, ¿por qué no aplicas? ¿Qué voy a salirme yo de mi zona de confort en la universidad? Y además que me gustaba mucho y me encantaba. Bueno, pues sí, tú verás. Cuando llegué a la casa, llamé a mi hija, que no estaba en Colombia y la otra estaba acá, y les dije, me acaban de ofrecer esto, pues me acaban de decir esto, es una locura, yo que me voy a salir de mi zona de confort en la universidad con algo que me gusta, Y me dicen mis hijas, mamá, hazlo. ¿Cómo así? Hazlo y después, si acaso vuelves a la universidad. Entonces, bueno, me hicieron la entrevista, pero también yo tenía, es decir, ya con una carrera hecha, no crean que a uno no le da miedo de que lo rechacen. Y eran varios candidatos y candidatas. Entonces, bueno, finalmente pasé el examen y hablé con el rector. ¿Que en ese momento quién era? Pablo Navas. Pablo me dice, pues hazlo, yo sí te recomiendo que lo hagas, esto es una experiencia maravillosa para ti, y de golpe te quedas dictando 1 o 2 clases o vuelves. Pues 1 o 2 clases, es que no me quedaba un segundo para hacer eso, porque pues me tocaba viajar bastante pues por el país, y después al poco tiempo me nombraron miembro de la Junta Directiva Internacional de Transparencia, entonces también viajaba bastante. Entonces, acabé yéndome a Transparencia, donde duré 10 años. Me encantó el trabajo, y después, cuando precisamente en la época de la constituyente, del acuerdo de paz, perdón, del acuerdo de paz, se creó la misión electoral especial para redactar, bueno, para buscar medidas para implementar el artículo 2 del acuerdo, que es el tema de participación política y del sistema político colombiano. Entonces, ahí hubo una selección absolutamente neutral de personas, me llamaron a mí, y nuevamente pues yo lo empecé a dudar, pero dije no, hay que hacerlo. Entonces consulté con mi equipo en Transparencia y me dijeron, obvio, es decir, si Transparencia no está ahí, pues no. Finalmente decidí que sí, le informé a la Junta de Transparencia, pero hubo un par de personas que les pareció que no podía hacer las 2 cosas al tiempo, y entonces tomé la decisión de salir de Transparencia. Ya. Aquí quiero hacer como una pausa y preguntarte como por una cosa básica, pero me parece bueno que además este programa tiene como una sección donde explicamos ciertas cosas. Entonces te quiero preguntar por algo, eso que ha sido central en tu vida profesional, que es la lucha por la transparencia y por el acceso a la información pública. Entonces la pregunta básica es, ¿por qué en una democracia el derecho a la información es importante y cómo se relaciona eso con la transparencia y por qué la transparencia es tan ¿Por qué es importante? Porque la ciudadanía necesita información para tomar decisiones, para participar en los procesos decisorios, o en la Junta de Acción Comunal, o en el Congreso, o en la Cámara, o en las alcaldías, para poder ejercer un ejercicio de ciudadanía inteligente, en el sentido no de inteligencia, sino de poder tener elementos y criterios para poder tomar decisiones, pero también para poder incidir en las políticas públicas. Es decir, es que lo público, eso no es un nombre porque sí, es decir, la información pública es pública, debe ser pública, y si no es pública se presta para
la corrupción, se presta para, para la corrupción, para que los gobernantes hagan lo que les convenga a ellos sin pensar en la ciudadanía, pero además porque la falta, es decir, la opacidad en la información muchas veces se deriva en una violación de derechos humanos fundamentales, derechos sociales, derechos políticos. Entre otras razones, o una prueba de eso es que los denunciantes de hechos de corrupción corren riesgos terribles. Se aprobó una ley un poco tímida el año pasado, precisamente de protección de denunciantes y testigos. Pero si los ciudadanos no sabemos qué es lo que se hace, cómo se gasta la plata, cómo se toman las decisiones, pues la democracia se debilita, porque la democracia se basa en el hecho de que los ciudadanos tienen derecho a participar en conocer y en participar en las decisiones que les competen y que afectan sus vidas. ¿Y el lugar de la transparencia ahí cuál es? O sea, ¿transparencia igual a información pública o qué? Transparencia es que haya posibilidades de acceder a la información, que la información sea veraz, que la información sea creíble, que sí, básicamente eso, es decir, una información veraz es absolutamente fundamental para cualquier ciudadano y cualquier persona, es decir, sí, para cualquier ciudadano y cualquier persona. Y hay derechos fundamentales que se violan, como el derecho a conocer, a conocer en qué se están gastando los recursos públicos, a conocer cómo se maneja el erario público, pero también cómo se toman las decisiones. Y tampoco es casual que ha sido muy difícil en los últimos, en muchos años es muy difícil conseguir información pública, incluso con tutelas, incluso con derechos de petición, y por algo será que las entidades públicas y las entidades privadas muchas veces, porque ese no es un problema de corrupción y la falta de transparencia no es solamente un problema del sector público. Muchas veces las empresas también ocultan información, por ejemplo, sobre el contenido eso ha mejorado un poco, de los productos, de sus productos, o otro ejemplo, ¿por qué es importante que los ciudadanos conozcan de dónde viene la plata para los candidatos? Porque ahí se generan unos conflictos de interés enormes, o pueden generarse. Ahora, yo soy de las personas que rechazo rotundamente cuando la gente dice es que todos los políticos son corruptos y todos los congresistas son malos. No, yo estoy convencida que hay políticos muy buenos y que hay congresistas muy buenos y alcaldes muy buenos, pero la transparencia es decir, sí, como digo, los bienes públicos y los recursos públicos son públicos, y eso quiere decir que todos nosotros tenemos derecho a saber cómo se gastan. Bien. Volviendo entonces a la Comisión Nacional de la Ciudadanía, o sea, tú fuiste, esta comisión de la que me hablaste, de que surge el acuerdo de paz, ¿es la misma comisión nacional en la que Santos te nombra en la lucha contra la corrupción? No, Santos nunca me decir, Santos me ofreció eso. Okay. Santos, nosotros fuimos compañeros de colegio de pupitre.
Cosa con Juan Manuel Santos. Cuando él estaba, pues cuando estábamos en primaria. Y cuando renunció el entonces director de Transparencia, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, me llamó y me dijo, para acá. Le dije, no, y eso ya fue muy al final del segundo mandato. Entonces le dije, no, presidente, ya a estas alturas ya no voy a poder hacer nada, entonces gracias, pero no. Pero no, sí, esto fue, pero el tema de la comisión, de la misión de observación electoral fue mucho más amplio, fue mucho más amplio, porque ahí hicimos propuestas para toda la institucionalidad electoral, hicimos propuestas para la conformación de los organismos electorales, propuestas para que hubiera una participación más equitativa de las minorías de género, étnicas, etcétera, etcétera. Es decir, fue un proyecto realmente muy grande. Eran solo los temas de promover la participación política de todos los sectores, y para eso era necesario obviamente meterle la mano perdón la expresión, pero a la institucionalidad electoral. Hicimos ahí muchas propuestas que finalmente pues no, fue muy poco lo que se materializó exactamente. Ya. Quiero volver a la universidad por otro vínculo que tú has tenido con ella, y es que tú desde 2005 eres miembro del Consejo Superior y en 2021 te nombraron miembro honorario del Consejo Superior. Sí, porque aquí en el Consejo hay una norma que varios de nosotros consideramos inocua, y es que cuando uno cumple 70 años tiene voz pero no voto. Me parece un poco absurdo, pero bueno, sobre todo porque es que muchos consejeros estamos hace muchísimos años. Es que yo fui primero miembro del consejo como representante del profesorado. Así fue que entraste. Entonces, pero bueno, esa es una decisión que existe. Pero déjame ir una cosa atrás que se me había olvidado, pero que es muy importante. Yo conocí a mi segundo esposo aquí en la universidad, que era Miguel Salas, que fue profesor de Psicología Social y director del Departamento de Psicología. Sí, ¿por qué lo conozco? Bueno, éramos muy amigos, subíamos mucho a Villa Paulina a almorzar con otra gente, y hicimos un proyecto muy interesante sobre la percepción de los usuarios de la vivienda popular, la percepción de los usuarios de vivienda popular, cómo percibían sus viviendas, qué necesitaban, qué les gustaba, qué no. Eso fue fascinante. Bueno, y después la historia es bastante larga, que no voy a contar los detalles, pero acabamos juntos. Mi hija menor es hija de Miguel. Ya, bueno, mira. Sí. Entonces la universidad también entró por ahí. Sí. Bueno, pero me estabas contando de el vínculo de, digamos, tu estancia en el Consejo Superior. Sí. La pregunta es, pues, ¿cómo ha sido todos estos años de estar en ese órgano de gobernanza de la universidad? Ahora eres miembro honorario, que me imagino que entonces significa esto, tienes voz pero no voto, pero pues, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, yo creo que es fundamental tener un consejo, pues un órgano directivo de una universidad como esta, que ha crecido tanto, que se ha diversificado tanto, que ha cambiado tanto. A veces yo siento sentía más antes que ahora, y ahorita les digo por qué, que los miembros de los consejeros pues tenían voz, obviamente muchos tenían voto, pero
pero no conocían a fondo la universidad. Así, muchos de ellos son pues, exalumnos, etcétera. Pues hacía muchos años, y hay una gente maravillosa ahí, pero pues, la mayoría de las todas las decisiones se toman, la mayoría de las decisiones se toman por unanimidad, pero ahora en los últimos años se ha modernizado, no es la palabra, pero digamos se han creado unos comités bastante más pequeños, el comité directivo, en fin, varios comités que han sido mucho más activos. Obviamente, pues porque es que hubo una etapa en que los consejeros no eran tan escuchados como ahora. Okay. Y ahí voy al tema del actual rector de la universidad, que sí ha sido uno de sus objetivos, ha sido escuchar a los estudiantes, escuchar a los profesores y escuchar a los miembros del consejo. Entonces sí creo que ha habido unos cambios importantes, lo que no quiere decir que lo otro haya sido culpa de nadie, sino era como un poco cómo funcionaba la universidad y la dificultad o los obstáculos para ajustarse a los cambios que necesitaba y necesita la universidad, que necesita una institución con eso, para ir a la par de los cambios que los estudiantes exigen, etcétera. Entonces yo creo que ahí ha habido cambios importantes, y también ha habido cambios porque han ingresado al consejo personas jóvenes, bastantes, todavía las mujeres no hay paridad, pero bastantes más mujeres de lo que había antes, diversidad de profesiones. Entonces me parece que eso... Que antes no había tanto. No. Y me parece que eso es importante. Yo pensaría que debería pensarse en personas que sean de otras regiones del país. Pero bueno, eso no es fundamental, pero sí, la diversidad en general ha mejorado, pero creo que en eso falta un poco. Pero sí, la actual rectora de verdad, a mí me encanta. Va a haber elección ahora. Yo espero que la reeligen. Se puede reelegir una vez el rector, porque es que hubo rectores que duraron demasiado tiempo. Pero no, por otro lado, para mí ha sido muy importante conocer temas de la universidad que en otros espacios no se conocen. Uh-huh. Tal vez los decanos las conocen, pero pues uno no puede estar en toda la universidad. Entonces sí creo que yo asisto feliz a las reuniones del consejo, y creo que es una instancia de personas que quieren mucho a la universidad, pues la admiran, son varios exalumnos, y que buscan lo mejor para la universidad. A veces se toman decisiones con las que podemos estar o no de acuerdo, pero la mayoría de las decisiones se toman por unanimidad. Yo creo que es demasiado grande el Consejo Superior. ¿Cuántos son ahorita? ¿70? Algo así. Y el promedio de edad es muy alto. ¿Y cómo es la rotación de los consejeros? ¿O una vez alguien se hace consejero? No, es decir, hay consejeros, pero los que no somos honorarios, que tienen un determinado periodo y pueden
reelegirse una vez. Entonces ahí hay cierta rotación y yo creo que eso es lo que ha permitido que haya más mujeres, que haya personas jóvenes, que haya personas de varias profesiones, y bueno, esa es mi opinión sobre el Consejo Bien. Superior. Ya vamos terminando, Elizabeth, y quiero preguntarte, ahorita me decías en el pasillo que hacía rato no venías, y quiero preguntarte cuál es tu lugar favorito de la universidad o qué lugar recuerdas con aprecio. Cuando el departamento quedaba arriba en el Cucurucho. El Cucurucho. ¿Dónde es ese Cucurucho hoy en día? ¿Qué queda ahí? No sé, ¿sabes? No sé qué queda Pero era ahí. más arriba del Bobo. Claro, no, era arriba. Ahí estuvo también, pegado a nosotros, estuvo la Facultad de Derecho, no sé si la ubicas, Okay. cuando estaba allá. Ya. Es que la universidad ha cambiado mucho. Yo llego hoy en día a la universidad y me pierdo, literalmente me pierdo, porque es que ha cambiado muchísimo. Pero yo creo que en términos de la infraestructura ha cambiado para bien. Es decir, yo considero que se han hecho cosas maravillosas, a veces demasiado. Demasiado maravillosas. No, demasiadas. Ya. Bueno, y ahora, digamos, con esta crisis que están viviendo todas las universidades, que está disminuyendo la cantidad de estudiantes que entran a las universidades, que a nosotros, a la Universidad de los Andes, no le ha afectado tanto, le ha afectado mucho menos que a otras, pero aún así, y en esa misma dirección se han hecho esfuerzos por utilizar los espacios de una manera más racional y que, digamos, le genere a la universidad también recursos o actividades extracurriculares. Y sí, se han hecho unas cosas maravillosas, es decir, unos edificios fantásticos. Y sí, pues voy a decir un lugar común, pero es mi alma mater, es decir, y como les dije al comienzo, mi hermano, mis sobrinos, mis hijas, mis nietos son uniandinos, entonces pues eso también es un síntoma o es una demostración de que está que es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Chévere. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por este tiempo, No, a por ustedes. la conversación. Bueno, y ustedes gracias por vernos en un capítulo más de Historias Uniandinas. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. A ustedes.